Vamos a sacarnos esto un ratito. ¿Cómo les va? Buenos días a todos los que están bueno, acá. Buenos días a todos. Ese Buen día. va a estar así permanentemente. Bueno. Bueno, ¿cómo les va a todos? Vamos a arrancar. Buen día a los que están ahí en casa. Nosotros ya arrancamos acá. Estuvo interesante. Arrancamos moviditos. Con lo primero que arrancamos, la primera pregunta que les hice fue si les había resultado interesante el seminario de urooncología. Un poco la idea que uno tiene con todo esto es, bajo ningún concepto, procurar que ustedes tengan conceptos de especialista y mucho menos de residente de urología, pero la urología tiene algunos argumentos a favor de prestar atención a algunos tumores urológicos, porque algunos tumores urológicos tienen algunas características, entre ellos relacionados con la incidencia con la que se dan. La primera pregunta que les hago es, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, el cáncer de próstata es un tumor que se diagnostica frecuentemente o no en los varones? La pregunta que le hago es la siguiente. Leyeron el seminario, lo subí el sábado. Yo interpreto que con 5 días está leído. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, muchas cuestiones, ¿lo pudieron leer? Bien, perfecto. ¿Les gustó? ¿Les pareció agradable? ¿Es llevadero? Bueno, fue agradable y es llevadero porque nosotros lo que estamos buscando es una manera así de contar la urooncología. Forma llevadera, no desde el espejo, desde el vidrio, perdón, el lente de nuestra especialidad, sino que lo que estamos intentando hacer es llevarles a ustedes un tema que tiene que resultar atractivo si nosotros lo contamos bien. Entonces, lo primero que les quiero decir para empezar, si puedo empezar acá. Bien, lo primero que les quiero decir es esto, ¿cuál es el marco teórico? Lo estoy grabando, sí. Lo primero que decir es, ¿cuál es el marco teórico? La pregunta que les hago es esto, ¿vale la pena, en términos de incidencia, conocer dónde estamos parados con los tumores urológicos y qué nos pasa a nosotros en consultorio permanentemente? Pero el que haga clínica médica igual les va a pasar de que el paciente hoy por hoy, pide en el laboratorio mínimo para menores o mayor de 50 años el PSA, el antígeno prostático específico. Esta es una realidad. Yo no quiero generar ningún debate porque tengo una posición tomada respecto a que tiene que quedar claro que hoy en día no hay ninguna recomendación para screening poblacional. No es que nosotros salimos a la calle y hacemos a todos los varones de entre 55 y 70 años un antígeno de próstata porque sí, pero sí nos vemos en la obligación de hacer la pesquisa individual cada vez que el paciente llega a la consulta y dice yo quiero un chequeo urológico, de igual manera que la mujer va a buscar su chequeo ginecológico aunque esté sana, en perfecto estado de salud. Lo mismo nos está pasando a nosotros, pero nosotros tenemos que tener una postura respecto a qué hacemos, por ejemplo, en próstata, con un discreto aumento del antígeno prostático. Yo a veces le digo a los pacientes, mire, hablemos en criollo, ¿vio que el colesterol es hasta 200? Sí, bueno, no sería tan malo tener 210, ¿no? Bueno, en próstata pasa lo mismo. A veces un antígeno de próstata discretamente aumentado, hay que explicarle al paciente que ese discreto aumento del antígeno de próstata en sí mismo puede no significar demasiado. Pero, para no perder el hilo, lo que les quiero decir es que las respuestas están acá. Están en los datos del Instituto Nacional del Cáncer, que uno cuando habla de oncología les doy un consejo de ahora en adelante. De ahora en adelante. El Instituto Nacional del Cáncer es una página abierta. Uno llega a casa hoy a la tarde y pone, a ver, Instituto Nacional del Cáncer. Cáncer en cifras, cáncer en estadísticas, cáncer más frecuente. Y la sorpresa que nosotros nos llevamos acá, por ejemplo, es esta, que si uno, por ejemplo, revisa próstata puntualmente en varones, el porcentaje de datos actualizados de diagnóstico de cáncer de próstata es prácticamente del 20%. O sea,
es el cáncer de próstata hoy el cáncer mayormente o con más frecuencia diagnosticado en los varones. Y uno dice, ¿y por qué? Esto se debe a la solicitud con la rutina de laboratorio del antígeno prostático específico. Entonces, eso nos lleva a reflexionar que está aumentando la incidencia del diagnóstico de un cáncer, pero a expensas de un dosaje en sangre de una glucoproteína, que es el antígeno prostático. Y también ustedes ven ahí que se acomoda en el top 5 el riñón, que cuando hace 20 años o 25 años yo tuve interés por estudiar urología, era un tumor que no superaba el 2,5-3%, y era un tumor que los pacientes aparecían con una clínica muy clara de tener algo en el riñón, que era habitualmente hematuria o mire doctor lo que me palpo acá, pero hoy en día otro tema. La ecografía abdominal se solicita con más frecuencia que antes cuando el paciente consulta por cualquier dolencia, por ejemplo el aparato digestivo, o por cualquier dolencia inespecífica, buscando acompañar con un método de imágenes complementario un síntoma, puede ser dispepsia o un dolor difuso. Y están apareciendo los pequeños tumores renales, me refiero a masas renales de menos de 3 centímetros, de 3 centímetros, en forma incidental en las imágenes de otra especialidad. Y ahí vuelve y va el paciente, digamos, derivado al urólogo. Entonces, nos hace reflexionar respecto a la urooncología. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, acá empieza el romance. En cada uno de los 4 tumores que voy a hablar, les voy a dejar un pequeño, digamos, una cosa artística, por decirlo de alguna manera. Y acá ven que está Cupido pegándole un flechazo a la testosterona. Les hace, ¿no? Puede tener varias connotaciones, pero ahora me vino una que no había pensado, pero lo primero que le quiero decir es que si nosotros al cáncer de próstata le pegamos un flechazo y logramos disminuir todos los valores de testosterona, podríamos tener controlada la enfermedad. Eso es lo que yo quiero que quede, por ejemplo, el cáncer de próstata y por qué va a tener un impacto tan importante en el manejo, en el diagnóstico, en el tratamiento de la enfermedad, este concepto de que es un cáncer entonces hormonosensible. Ahora uno dice, hormonosensible, che, ¿como cuál? Como cuál que ya nos enseñó muy bien, como el que nos enseñó Pablo García, como el de mama. O sea, la manipulación hormonal cuando podemos, digamos, es fantástica para el cáncer de próstata. Ahora, tiene una ventaja por sobre la mama. Nosotros para tratar un cáncer de mama decimos, che, ¿tiene o no marcadores para estrógenos? ¿O es independiente a la vía estrogénica? No, el cáncer de próstata nunca es inicialmente independiente a la vía de la testosterona. Si yo bloqueo los andrógenos circulantes, bloqueo la testosterona, nos va bien con esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es conceptual. Quiero que se queden con eso, es lo más importante. Como estoy en una peregrinación respecto al periné, y lo vengo insistiendo permanentemente, digamos, lo que quiero decir es que acá está, digamos, la próstata, el pico de la próstata apoya sobre, digamos, este archiotérix, digamos, no sé, lo llama este bicho del paleozoico, que es el periné. Lo que ustedes están viendo acá es el diafragma perineal, y acá ya hay músculos del periné, distintos músculos, y acá está el pene con los cuerpos cavernosos. Aquí arriba, con estos 3 puntos amarillos, en realidad está la próstata. La próstata es un órgano que está ubicado en la pelvis menor, por debajo de la vejiga, es un órgano de la pelvis menor, pero que el pico de la próstata, como bien está acá, está en íntima relación con el periné. Por eso también es real que como lo vamos a ver, digamos, en todas las estaciones del laboratorio, como está en el periné, y el periné tiene un triángulo, cercano al periné, digamos, la próstata tiene un triángulo anal y un triángulo urogenital, a través del triángulo, digamos, anal, del triángulo
rectal, podemos nosotros asomar y palpar la próstata del otro lado, digamos, en el triángulo urogenital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el tema. Y vamos nosotros a enseñarle durante el laboratorio de habilidades cómo, entonces, a través del triángulo anal, vamos a llegar al triángulo urogenital y palpar la próstata. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me interesa esto. La próstata tiene estos receptores y el tumor que más frecuentemente se diagnostica es el adenocarcinoma. El resto hoy no me importa mucho que se acuerden, pero adenocarcinoma automáticamente nos lleva a nosotros a pensar que acá hay un componente glandular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo en claro que fundamentalmente la próstata es una glándula, es bastante común entonces interpretar que el tumor más común va a ser, digamos, el adenocarcinoma. Pero también no todo es malo en la próstata y el tumor benigno, el agrandamiento benigno de la próstata es, digamos, el adenoma benigno, que es la proliferación glandular benigna, que no es oncológica, está claro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí hay otro tema. Che, el antígeno mío, el antígeno prostático, ¿se eleva siempre que hay adenocarcinoma? ¿Siempre? ¿O también se eleva en cualquier otro proceso que genere algún desorden basal en las células de la próstata? No, y la realidad es esa. El antígeno se eleva y se puede dosar en sangre cuando en realidad cualquier proceso que pueda alterar la morfología de la glándula, por ejemplo, el agrandamiento benigno o la inflamación, estamos de acuerdo, o cosas bastante menores, por ejemplo, eyacular o andar en bicicleta, estamos de acuerdo, o hacer deporte, eso puede generar que esta glicoproteína está ubicada en las células basales de las glándulas prostáticas, esas células basales liberen esta glicoproteína a la circulación. Primer y segundo concepto, el antígeno prostático específico nos lleva en el término a específico por la próstata, pero no a especificidad estadística. De hecho, tiene muy poca especificidad y muy poca sensibilidad. Yo se los escribí, digamos, en la lectura, en la guía dirigida, decidí no sacar esos dos párrafos donde pongo, che, sensibilidad es esto, especificidad es esto, y por eso les aclaré ahí por qué tiene baja sensibilidad y baja especificidad. ¿Estamos de acuerdo? Sigo. Esto es brillante, está relacionado con que en el año 1944 hay un premio Nobel que se gana a expensas de este trabajo. Estos dos médicos, Huggins y Hodge, ganan el premio Nobel en 1944 porque logran determinar que si le hacen a un paciente con cáncer de próstata estrógeno endovenoso, 1941, frenan, digamos, la proliferación metastásica de un paciente con cáncer de próstata. Entonces dice, che, acá hay un componente hormonal. Esto es hormonosensible. Y eso es desde el año 1941. Ahora, 80 años después, prácticamente la piedra angular del tratamiento de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque sepan que, aunque no tuviésemos ninguna herramienta, no pudiésemos operar al paciente, tuviese contraindicado hacerle todo, no tuviésemos más que una pequeña biopsia y un diagnóstico de adenocarcinoma, y no pudiéramos acceder a nada, ni a cirugía, ni a rayos, ni a nada, el paciente simplemente con una supresión de andrógenos lo podríamos estar tratando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que esta gente descubre. Porque yo les aseguro, por decirles algo, que 40 años después, otro urólogo que se llama Patrick Walsh, recién describe en 1980 la técnica bien hecha de la prostatectomía, que es sacar la próstata anatómica. Imagínense, ya esta gente 40 años antes, sin operar la próstata, sin operarla bien, digamos, ya sabía que si, digamos, tenían un bloqueo androgénico, podían tratar la progresión del cáncer. ¿Se entiende, no? Interesantísimo. Y acá está el tema. Nosotros, otro término que uno tiene que buscar cuando arma la clase. Che, ¿cuáles son los andrógenos? Bueno, andrógenos son todas las hormonas que circulan y que se encargan de la consolidación de los caracteres sexuales masculinos. Y andrógenos los libera el testículo,
la testosterona, o también hay algunos andrógenos más suaves que los libera, como ven bien acá, la zona reticular de la glándula suprarrenal. Son más débiles, ahí está la dehidroepiandrosterona. Me voy a poner estos anteojos que no son los míos, que los perdí y me los prestó un paciente ayer, esto es verdad. Entonces estoy medio compliquetti, se ríen las chicas. Bueno, pero lo que quiero decir es esto. Entonces yo, primer concepto, si yo quiero hacer un paciente mío, un jubilado, me dice, Fernando, llévate esto. Mirá, una joya, ¿eh? Entonces, lo que les quiero decir es que ahora fíjense un juego entre todos y los que están ahí del otro lado. ¿Qué sería una supresión androgénica completa? Completa. No, paciente, mira, vamos a hacer una cosa. No tenemos nada para hacerte, estás solo en el mundo, no te vamos a operar, no hay radioterapia, no hay nada. Vos, tu alma y nosotros, nada más. Y te vamos a ofrecer una supresión androgénica completa. ¿Qué andrógenos debiésemos acá bloquear? Debiésemos bloquear la testosterona del testículo y debiésemos bloquear los andrógenos débiles de la suprarrenal. ¿Se entiende? Entonces, ahora, les hago una pregunta que también quiero que sepan. Pregunta de todos los días de consultorio. Fernando, cuando a mí me hagan este bloqueo, yo sexualmente cómo quedo, cómo estoy, qué va a pasar con mi vida. Y uno lo que le va a decir, por ejemplo, es, mirá, la testosterona es la hormona del deseo. Y luego la testosterona mejora o estimula o consolida en una relación la calidad de las erecciones. Y luego la testosterona hace que la erección sea sostenida. Bueno, moraleja, el tipo te dice, claro, entonces te hace este gesto, y parecido. Por eso es que estas supresiones androgénicas no son gratuitas, pero ¿qué herramienta tenemos? Porque simplemente con qué? Con hacer una orquiectomía, que es, por ejemplo, una exéresis de las dos gónadas testiculares, nosotros podemos estar haciendo una supresión androgénica bastante completa, solo dejando por ahí dando vuelta algunos andrógenos suprarrenales. ¿Me entienden, no? Es una castración quirúrgica. Entonces, esta es la orquiectomía, digamos, con una incisión que nosotros podemos hacer en el rafe medio del escroto, vuelta, triángulo, urogenital, en el rafe medio yo puedo exteriorizar los dos testículos y abrir la albuginia testicular. La albuginia es lo blanco, ¿no? Literalmente yo podría hacer que, si esto fuese como un huevo duro, yo puedo abrir la clara, ir a la yema, sacar la yema, que es la pulpa funcionante, donde están los lobulillos, ahí yo podría sacar eso, volver a cerrar la clara testicular, y eso se llama orquiectomía, en este caso subalbuginia, y no le genero al paciente el trauma de extirparle los testículos. Sé que están todos pensando por ahí, che, pero ¿qué hacen? Le ponen prótesis, todo puede pasar. Lo que quiero que se queden es con la idea de que ese bloqueo puede ser farmacológico, como hicieron Huggins en 1949, che, le pongo algo externo, por ejemplo, le puedo poner acá hormonas que compitan con la liberación de LHRH, o sea, de hormona liberadora de lútea, o en la periferia antagonistas o bloquear los receptores. Lo puedo hacer farmacológicamente. Claro que lo puedo hacer farmacológicamente. Les aclaro que un bloqueo farmacológico puede salir 100.000 pesos por mes. 100.000 pesos por mes. Y a veces esta cirugía puede salir, yo no les quiero mentir, pero probablemente 10, 12 veces menos, y esto es permanente. ¿Cuál es la ventaja de tener un bloqueo de andrógeno farmacológico? Exactamente, dice Dayana acá, y Fernando, es reversible, claro. Entonces aparecen los otros conceptos de, che, mirá, esto lo podemos hacer intermitente. ¿Y a qué te referís, Fernando? Y mirá, estás 6 meses con bloqueo y 6 meses sin bloqueo. ¿Me siguen, no? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora, por favor, un tema de tiempo, porque bien, muy bien. Voy a usar media hora por tumor, así que estoy ya un poquito pasado. ¿Cómo se presenta el cáncer de próstata?
Se presenta como está acá este señor, que es un tipo totalmente normal, de 60 años, que anda en bicicleta, que está casado, que tiene 2 hijos, que no tiene ningún síntoma, pero que un buen día, en un análisis de rutina, tiene el antígeno prostático elevado, y suele, digamos, presentarse en forma asintomática y, como dice acá abajo, es bastante común que se presenten tumores localizados en la próstata. Cuando nosotros decimos localizados en la próstata, otro concepto oncológico. Es fácil, un jefe mío decía, che, ¿los tumores están localizados o están regionalmente avanzados o tienen metástasis a distancia? Es muy sencillo, digamos, no hay muchas más variables. El cáncer de próstata, cuando está localizado, está solo en la próstata, no tiene ni siquiera regionalmente ganglios, ¿me entienden? Y mucho menos tiene metástasis. Sin embargo, uno debiese decir que todavía, por distintas cuestiones, acá un 25% de los pacientes todavía pueden presentarse de nuevo, iniciar el cuadro con metástasis, que significa que el tumor ha buscado por mutaciones, por como fuese la cosa, la posibilidad de salir y migrar o hacia ganglios o hacia huesos o hacia órganos sólidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se presenta? Y ahora, a ver si vamos aprendiendo. ¿Cómo tratarían un paciente que llega al consultorio y tiene 10 metástasis, de las cuales 5 están en la columna, 5 en el omóplato, en fin, ¿con qué? ¿Qué sería lo primero que les viera a la mente? La supresión androgénica. ¿Quién contestó? Una maravilla. ¿Quién? Acá. No. ¿Quién está hablando? Yo acá, hola, profe. No sé si me ve igual. No, pero Pía, perfecto, con la supresión androgénica. Perfecto, entonces lo primero cuando ve esos cuadros que nosotros hace 20 años, era residente de urología y era, este paciente ya está mal, pero igual arrancábamos con una supresión androgénica y hoy, gracias a Dios, nos vino distintas líneas de tratamiento en el desarrollo de la oncología que hace que estos pacientes hasta puedan tener una remisión e intervalos muy largos hasta aparición de nueva metástasis, ¿me entienden? Entonces, nosotros podemos tratarlo. Un 25% siguen debutando así. Bien, lo que les dije hoy, screening con PCA, no. Screening poblacional, no. Sí, screening individual. Lo que les dije es esta glucoproteína, pero que lamentablemente tiene muy poca sensibilidad y especificidad porque mete en la misma bolsa a todo lo que tiene el antígeno elevado. Entonces, si yo meto en la misma bolsa, digamos, a todos los perros, en la misma bolsa hay caniche toy, Doberman, Rottweiler, Beagles, la marca, la raza que quieran, pero el problema es, che, ¿cuántos de todos estos son agresivos en serio? ¿Cuántos son Rottweiler? ¿Cuánto cáncer hay acá? Entonces, no, mirá, todos ladran. El problema del antígeno es así, todos ladran, pero no logramos determinar bien cuál es el Rottweiler que es el que me molesta. Entonces, eso es lo que hace que tenga poca sensibilidad. Un ejemplo increíble que se me acaba de ocurrir ahora, y quiero que lo grafiquen, ¿verdad? ¿No? Entonces, tengo una bolsa llena de perros, todos ladran, ese es el PCA. Ahora, ¿qué? Fátima. Perdón. ¿Sí? ¿Habla? No. Se me activó, perdón. Ah, perdón. Bueno, entonces, seguimos. Hoy me preguntaba, che, escúchame, y cuando se eleva el antígeno, ¿no tengo otras herramientas yo para detectar si el antígeno... A ver, esto acá tengo que admitir que mi colega Agustín en el servicio, Agustín González, joroba mucho, che, cuidado con la densidad de la glándula en relación al antígeno. Hay otras alternativas que es no solamente el antígeno para intentar diagnosticar el cáncer de próstata, que es, che, dentro de esta elevación del antígeno, ¿hay algo más? ¿Hay datos que yo pueda cruzar? Por ejemplo, antígeno con volumen, antígeno con velocidad. ¿Hay algo que yo pueda cruzar para en esa bolsa de perros detectar mejor a los Rottweiler, al cáncer? Bueno, una es la densidad de la glándula. Entonces, un ejemplo sencillo. Si el paciente viene con una ecografía de la próstata y la glándula es de 90 centímetros cúbicos
y el antígeno que tenía era de 6. ¿Estamos de acuerdo, no? Es lo mismo que aquel paciente que tiene una glándula de 38 centímetros cúbicos y el antígeno que me trae es 6. Entonces, pese a density, no es ni más ni menos que pensar, che, ¿cuál es el antígeno en relación a la densidad de mi glándula? Y ahí aparecen estas consideraciones. Entonces, es bastante común que si yo hago esta división y uso este corte 0,15, todo lo que sean más de 0,15, es bastante probable que tengan cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Y los que tienen menos de 0,15, es bastante probable que se trate del caniche toy de la bolsa, no del Rottweiler, que también ladra y que yo lo estoy detectando ahí, que está ladrando, pero bueno, el density va a decir, che, es este que no hace nada, me siguen, ¿no? Hay otros que podría ser también en el cáncer de próstata, esta glicoproteína circula más unida a proteínas y no libre. Entonces, en el cáncer de próstata aumenta, digamos, esta fracción y hay una relación que va disminuyendo, libre total, y la velocidad del antígeno. Hay un viejo, digamos, adagio urológico que es, bueno, vamos a bancarnos una velocidad de 0,75, algo anual, como para decir, che, este hombre está sufriendo por la edad cierta hipertrofia prostática benigna y tiene, digamos, derecho a que el antígeno algo se mueva, pero no necesariamente se está moviendo por el Rottweiler, sino por el caniche que tiene, molesta, como todo perro chico molesta, digamos, ladra mucho y la hipertrofia prostática benigna molesta porque nos confunde el diagnóstico con el cáncer de próstata. Entonces, hoy van a tener un par de estaciones acá, nada, en los pacientes mayores de 50, voy a hablar con unas chicas, Belén, me dice, a mí, Fernando, oncología me resulta muy compleja. Yo le decía, miren, vamos a simplificarlo en esta altura de la carrera. ¿Qué tenemos que tener? Primero lo accesible, un laboratorio, un examen de próstata transrectal y una pequeña imagen de la próstata, la que podamos. Ecografía, no hay problema. Pero con estas tres cosas ya tengo antígeno, interrogatorio. Ahora, claro que digo, ¿y si es un cáncer hereditario? ¿Y si es un cáncer familiar? Entonces, repito, laboratorio con interrogatorio, tacto de la próstata que lo están viendo acá, alguna imagen. Si tengo resonancia, mejor. Si no, no importa. Y si tengo dudas de un cáncer que está afectando a la familia, algún estudio genético. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería como la estrella de David de 5 puntas. Eso sería lo que estamos buscando. Después veo y cruzo que tengo yo en mi método. Cuando uno utiliza la ecografía para evaluar, digamos, el volumen prostático o para evaluar, corroborar, rectificar o ratificar algún hallazgo que yo he tenido en el examen de próstata, yo pido una ecografía. Pero la ecografía, lo que tiene de valiosa la ecografía transrectal, es que en algunas oportunidades, en ese mismo momento se puede hacer la biopsia de próstata o si esa biopsia, esa ecografía es sugerente de algún nódulo prostático, en un futuro yo puedo indicar una ecografía de próstata más biopsia transrectal. ¿Alguien pregunta algo? Les voy a abrir el chat. Por si quieren preguntar algo, claro, los tenía... chat. Bien, claro. Entonces, bien. Un detalle interesante para no cansarlos demasiados, porque son todos conceptos, ¿no? Pues son todos conceptos. Acuérdense que entonces el diagnóstico, la biopsia de próstata, en general se hace ecográfica transrectal. Lo que están viendo acá es el ecógrafo, el traductor transrectal. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié que esto tiene que estar con el paciente sedado, con el paciente dormido, porque volvemos a este tema de que si bien el paciente urológico sabe que hay exámenes transrectales de la próstata, igual tolerar una biopsia con por lo menos 12 tactos de disparo, al disparar, digamos, este traductor, no es agradable para nadie, tiene que estar sedado, y mucho menos si se puede hacer biopsias dirigidas
a donde la ecografía está informando la anormalidad en la próstata. Ahora bien, como todo progresa, acá les presento la resonancia magnética de próstata. La resonancia magnética de próstata de 8 años a esta parte se llama resonancia magnética multiparamétrica porque se hace con contraste endovenoso y de igual manera que el ginecólogo tiene en la mama una clasificación que se llama BIRATS, en la próstata la resonancia da una clasificación que se llama PIRATS. En criollo, el radiólogo nos dice en la resonancia, che, yo acá no veo algo que sea clínicamente, oncológicamente significativo. Y eso sería el PIRATS 1 y 2. El PIRATS 4 y 5, el radiólogo dice, yo acá estoy viendo alguna imagen en la próstata que me sugiere que es distinto a lo normal y podría ser sospechoso de un cáncer que puede ser clínicamente significativo. 4 y 5. En el 3, como toda la vida, hay incertidumbre. No dice nada y lo que nos obliga a nosotros es hablar con el paciente y decirle que estamos en un gris y que vamos a esperar un nuevo control de antígeno para ver qué nos pasa. ¿Estamos de acuerdo? Hay una clasificación en grado, no me interesa que sepan esto, pero la clasificación histológica del cáncer de próstata es en una escala de un patólogo que se llama Gleason y simplemente lo que dijo, bueno, si el tumor como acá arriba es un tumor de células que son parecidas al epitelio normal, son tumores bien diferenciados. Ahora, si yo tengo acá como en rojo células anaplásicas que son absolutamente distintas de las células del epitelio normal, eso se llama indiferenciado. Entonces, de ahora en adelante, lo que yo les presento es esto, decir, che, cuando estamos hablando de tumores bien diferenciados, estamos hablando en teoría de tumores de mejor pronóstico, porque se parecen mucho al epitelio normal de la glándula. Ahora, si estoy hablando de un tumor, cáncer, del órgano que sea, que es un tumor indiferenciado, se entiende, ¿no? Ha buscado la forma el tumor de generar, digamos, una proliferación totalmente distinta al epitelio normal. Así que bueno, esta es otra forma de presentación del cáncer de próstata, con ganglios, como decía mi jefe, o el cáncer tiene una presentación solo con tumor local, o como en este caso, adenopatías que están entre el recto en la pelvis, ¿no? Entre el recto y la próstata y la vejiga, ahí se ven. Acá se ve la próstata con algunas calcificaciones, o como ven acá, estos pacientes que nosotros antes les decíamos, yo creo que a ustedes les va a servir el término, super scan, que aparecían con múltiples metástasis en todo el centellograma, son metástasis blásticas, las de la próstata, y hoy en día nosotros decimos paciente con alta carga o alto volumen tumoral, solo si debutan con más de 5 metástasis. Así que bueno, para cerrar, porque no los quiero aburrir con próstata, si bien es muy interesante, cuando nosotros tenemos cáncer localizado de la próstata sin metástasis, acuérdense de mi jefe, solo cáncer en la próstata, bueno, vamos a ir a buscar a la próstata, solo la próstata. Entonces podemos hacer, primer término, una prostatectomía radical y podemos nosotros sacar ganglios o no. O también podemos decir, mire señor, usted tiene una edad donde probablemente esta prostatectomía le vaya a afectar mucho su calidad de vida, porque puede quedar con incontinencia de orina o con esta alteración sexual, porque los nervios de la erección pasan pegados a la próstata. Entonces el paciente pasa una radioterapia sin tener que operarse, ¿estamos de acuerdo? O, más recientemente, implantar por vía transrectal o por el periné, que hoy me olvidé decir, la otra biopsia puede ser transperineal, por el periné, semillas de yodo radioactivo en la próstata y dejar que eso haga su efecto. Ahora bien, cuando el cáncer de próstata debuta, como acá, con metástasis óseas o ganglionares, pues está localmente avanzado, ¿qué aprendimos? Supresión androgénica de andrógenos testiculares y de andrógenos suprarrenales. ¿Qué tal hasta ahí? Profe, ¿te paso una consulta?
No, bueno, sí. ¿Quién habla? Juliana. No, vos sabés que perdóname que todavía estoy medio compliquete con el tema de Juliana habló, ¿no? Sí. Juliana, por supuesto. Y acá vamos a contestar en el chat, hay algo más. Perdóname, Juliana, ¿no? Hoy, Cañete Rocío. Alguien me pregunta acá si la hiperplasia prostática benigna, sí, ella debe ser Santiago, él es sinónimo de anaplasia. No, anaplasia es algo atípico. ¿Estamos de acuerdo? No, profe, se refería, lo puso cuando estabas hablando de las células bien diferenciadas o indiferenciadas. Ahí lo puso. Claro, perdón, claro, discúlpame. Bien, bien, Santi, querido, sí es así. Anaplasia. ¿Qué decís? ¿Qué me querías preguntar? No, te quería preguntar si, o sea, ¿cuándo un paciente en consultorio le pedís el PSA? Nosotros hoy tenemos un tema con el PSA. El paciente que llega al consultorio urológico, un porcentaje alto dice, doctor, ¿cómo le va? Yo vengo al chequeo. El chequeo para nosotros significa un laboratorio mínimo que es un antígeno prostático específico. Cuidado, si está en edad de tener cáncer de próstata, que es entre los 55 y los 70 años, o si tiene antecedente familiar o es una enfermedad hereditaria. Entonces ahí le tengo que pedir el antígeno. Pero le pedimos a los varones que vienen al chequeo, que tienen entre 55 y 70 años, a veces 50 años, un antígeno, una función renal con creatinina y una ecografía renal y vésico-prostática. ¿Me entienden? Y después le voy sumando si tiene síntomas de prostatitis y neurocultivo, pero es ahí la cosa. No le pedimos un antígeno prostático a alguien de joven, de menos de 50 años, que no tiene antecedentes familiares, que no tiene una enfermedad hereditaria, que no tiene síndrome, dice doctor, vengo al chequeo. Que no sea afroamericano, que tiene una incidencia más alta, la población negra, que nos ha pasado, cada tanto aparece alguno. Pero nosotros no es que al que es a la carta, no hay una medicina a la carta. Hola, ¿qué tal? Vengo a hacerme el antígeno y tiene 25 años, no se lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si el PSA tiene alguna utilidad fuera del diagnóstico. Nosotros, cuando nosotros en realidad bloqueamos a un paciente y le bloqueamos la testosterona, no se olviden que empecé en la primera o segunda lámina diciendo que la próstata tenía receptores, digamos, para la de hidrotestosterona, que es el metabolito activo. Eso estimula la liberación de la glicoproteína, que es el PSA. Entonces, de igual manera, yo tengo un bloqueo, la primera sensibilidad que voy a tener es que la testosterona en sangre esté baja, muy baja, e indirectamente, ¿cómo impacta eso en el antígeno? Que el antígeno debiese estar bajo, porque se entiende, ¿no? Es un efecto dominó. Ahora, si tengo yo un antígeno alto, lo que me puede estar pasando es que no quiero meterme acá, que ya oncológicamente sea un tumor resistente a este tipo de supresión de andrógeno. Entonces, es otra ensalada. Pero sirve también entonces para seguimiento. ¿Está? Una consulta. ¿Se puede utilizar algún inhibidor de la 5-alfa reductasa, que digamos es lo que activa el principio activo de la testosterona? Por ejemplo, el dutasteride. Finasteride, sí. Por ejemplo, pregunta eso. Sí, sí, mira, esos son inhibidores muy suaves. No se utilizan. Mira, lo único que hay en inhibidor de la 5-alfa reductasa, que puede ser dutasteride, solo está en algunos trabajos. Hay un trabajo médico que se llama REDUCE, que es sí en la hiperplasia prostática benigna, que se utiliza este inhibidor. Con el tiempo, eso lleva a reducir la incidencia de cáncer. Y eso no está claro. Así que la respuesta sería que no tiene la inhibición de la 5-alfa reductasa, por ejemplo, el dutasteride, un efecto o una posibilidad de tratar un cáncer de próstata. ¿Estamos? Sigo porque me queda ahora 1 hora 10 y tengo 3 tumores. Pero bueno, voy a intentar darlos rápido. Yo sé que esto es interesante y al último que nos quede 10 minutos para anoten las preguntas. ¿Les parece? Porque quedan 3 tumores y son todos interesantes.
Vamos al tumor, ahora voy a cerrar los chats y eso porque no me veo la pantalla. Vamos entonces al cáncer de riñón. Quiero que anoten esto. De igual manera que les dije en cáncer de próstata, Cupido pegándole a la testosterona y que les quedó eso, yo acá le digo que en cáncer de riñón hay que mirar de reojo a la función renal. ¿Me siguen, no? Diagnosticar un cáncer de riñón hoy en día lo puede hacer cualquiera a través de una ecografía, pero el arte de tratar el cáncer de riñón es mirar de reojo qué va a pasar con la función renal. Y ahí cualquiera diría, che, y si ya soy un diabético, si ya soy alguien que tengo la función renal alterada, ¿qué hacen? ¿Me siguen, no? Y ahí vamos a construir eso. Empiezo. Lo mismo, el mismo tema. Riñón, como dije hoy, aumentó, se posiciona entre los 3 o 4 más comunes del varón por este tema de que por las imágenes se diagnostican más rápidamente. Ahora, conceptos para el cáncer de riñón. Me van a saber perdonar si no profundizo en cosas que les interesa, pero tengo 2 tumores más. Pero fíjense esto, es el tumor sólido más frecuente. Es el tumor sólido más frecuente que se diagnostica. Eso es llamativo, pero es así, porque por ejemplo hígado tiene metástasis, pero el tumor sólido más frecuentemente diagnosticado es el de riñón. Tenemos que tener hoy una mirada especial a un concepto que cuando yo era residente hace 24 años no existía, que es el concepto del pequeño tumor renal. Y si yo estoy mirando de reojo el índice de filtrado glomerular, yo digo, si mi riñón mide como acá, si mi riñón mide como acá, el riñoncito derecho que está abajo del hígado, 12 por 8 centímetros o 12 por 6 centímetros, y tengo un tumor de 3 centímetros o 2, ¿vale la pena sacar todo el riñón? Estamos pensando eso, porque entonces lo que no vale la pena es alterar todo el índice de filtrado completito. Ahí está el tema. Entonces, también es verdad, otro problema, que podría ser que sí acá tengamos la necesidad de que el genetista nos dé una mano, porque nos puede debutar un paciente con tumores bilaterales y múltiples, todos pequeñitos, de 2-3 centímetros, y tener enfermedades estas hereditarias bilaterales, como por ejemplo el von Hippel-Lindau, que es bastante conocido y que hoy en día ha llevado a líneas de tratamiento respecto a inhibidores de factores de crecimiento, porque dice, che, ¿cómo puede ser que alguien tenga tumores bilaterales pequeños y que no crezcan en el tiempo? ¿Me siguen, no? Entonces, estas enfermedades con pequeños tumores bilaterales que aparecen en general sincrónicamente ha llevado a líneas de tratamiento del comportamiento de los tumores renales. El hallazgo más importante hoy por imágenes no es un hallazgo clínico, si bien hay pacientes que siguen apareciendo con una hematuria total y con coágulos, y los coágulos se forman porque mientras la sangre va bajando por el uréter, que el uréter mide entre 28 y 30 centímetros, tiene la suficiente espacio para generar, digamos ahí, durante el descenso, el roce y la formación de coágulos. Por eso es bastante sugerente de gente que orina con coágulos, con coagulitos, una orina completa hematúrica con coágulos, que uno le sugiere que puede ser antes de la imagen un origen alto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo más común son también tumores que crecen en los túbulos colectores y el 75% son adenocarcinomas. ¿Hay otros? Sí, hay otros papilares, hay cromóforos, pero el común es el adenocarcinoma. Ahora, ¿hay tumores benignos? Y fíjense acá a la derecha y acá. Hay tumores benignos que en las imágenes pueden aparecer o comportarse imaginológicamente como malignos. Y uno que quiero que quede claro, porque es muy simpático el nombre, es el angiomiolipoma. Y en realidad el angiomiolipoma lo que lleva en sí mismo el nombre es qué componente tiene el tumor. Angio, algún componente vascular, mio, haces musculares y grasa. Y esos muchas veces en la primera impresión ecográfica genera alguna duda, pero luego cuando le ponemos al paciente un contraste endovenoso, ese contraste viaja por la sangre, plenifica la arteria, aorta, va a la arteria renal y llega al parénquima renal, ese contraste
puede comportarse en forma distinta en el lugar del tumor. Habitualmente, los tumores, yo estaba pensando estos días, en el riñón, una de las terapias es, fíjense, inhibidores de los factores de crecimiento vascular. Uno dice, a ver, vamos a desglosar la palabra. Inhibidores de factores de crecimiento vascular. Entonces dice, claro, hay factores de crecimiento vascular que hacen que el tumor en sí mismo se las ingenie para tener una nutrición propia. Entonces, que escapa al control, digamos, homeostático, la regulación del organismo, porque se encarga de personalmente de tener sus propios nutrientes. Entonces, muchas de las terapias orientadas a este tipo de tumores, cuando los tumores están avanzados y no los podemos sacar, o hay metástasis en otro lado, es inhibición de factores de crecimiento vascular. Y hay muchas. Ahora, estos son tumores benignos que tienen una imagen muy clara en la tomografía, porque son tumores que suelen no realzar. La característica que tienen en general, con excepciones del organismo, es que cuando yo pongo un contraste endovenoso y la arteria de ese órgano lleva el contraste a donde está el tumor o no lo capta y deja un espacio ahí, o al revés, lo capta y hace un realce, que es como si ese tumor se volviese fluorescente en ese momento. Entonces es bastante común que te digan, che, acá hay un lugar, una zona circunscripta que realza cuando llega el contraste. ¿Y a eso qué significa? Que en relación a la densidad normal del parénquima, por ejemplo en el riñón, el tumor agarra el contraste y tira una señal positiva mayor que el resto, eso se llama realce. ¿Me siguen? Ahora, a veces, ¿cómo se presenta acá? Fíjense, esto es otra cosa que nosotros como estudiantes de lo que nos gusta la urología, es un gran simulador porque se presenta hoy solo acá, como dije, el 10% sintomático, pero sigue presentándose un porcentaje, igual que el de próstata, no menor, con metástasis, pero es un poco imprevisible, es impredecible en qué lugar va a dar metástasis. Y por ejemplo, hay una anécdota, este caso, la verdad que lo saqué de internet, pero cuenta siempre de Batista, otro urólogo del servicio, que un dermatólogo le llega a un paciente y dice, doctor, tengo este lunar acá al ladito de la oreja, acá en la cabeza, no sé dónde, un tipo que era pelado, me hizo acordar a este, y el dermatólogo en consultorio le puso lidocaína y con el bisturí le intentó hacer un sacabocado y empezó a sangrar de una manera importante que le apoyó el dedo y lo llevó hasta el consultorio, digamos, de cirugía para que lo suturen bien. ¿Qué vino? La patología, metástasis de adenocarcinoma renal. Y acá me vuelve a dar vueltas en la mente esto de inhibidor de factores de crecimiento vascular tan característico de los tumores renales. Son hipervascularizados y pueden dar metástasis en cualquier órgano. Por supuesto, como decía otro jefe mío, los tumores los busco localmente, riñón, regionalmente, ganglios del retroperitoneo o a distancia. Ahí mi jefe la simplificaba como se la quiero simplificar a ustedes. Me decía, sencillo, Fernando, los tumores están o localizados o en los ganglios o en otro lado. Mirá cómo lo simplificaba, ¿no? Pero esas cosas que a uno le queda de los maestros, es decir, ¿dónde busco este problema? ¿Dónde busco y qué estudios voy armando? A mí me quedó toda la vida, ¿para el local, para los ganglios o para otro lado? Me siguen, ¿no? Y bueno, y otro porcentaje, estos tumores suelen dar síndromes, cuadros paratumorales, paraneoplásicos, como una actividad paramédica, parabiológica que va teniendo, que se las encarga de liberar hormonas, enzimas que uno no espera. Por ejemplo, renina, angiotensina y el paciente desde un tiempo a esta parte está hipertenso. O, por ejemplo, paratormona o calcitonina y el paciente tiene una remoción total ósea y el paciente viene con osteopenia, osteoporosis. O, por ejemplo, eleva las enzimas hepáticas, no tiene metástasis, pero se llama así síndrome de Stauffer, que me parece que nos acordamos porque el nombre es como de un jugador de fútbol, Stauffer, que toda la vida, digamos, nos acordamos de que hay pacientes que pueden presentarse con
elevación de las enzimas hepáticas, no tiene las metástasis en las imágenes y cuando lo operas, las enzimas vuelven a la normalidad. Son síndromes paraneoplásicos. Y después también, muchas veces tienen estos llama síndromes de repercusión general, que son pacientes que están con astenia, adelgazados o pálidos y llegan a la consulta con estos tumores. Pero repito, hoy en día en la mente, pequeños tumores de hasta 3 centímetros es lo que vemos con más frecuencia o tumores localizados. El problema del varicocele, lo traigo ¿por qué? Porque venimos de el varicocele es esto, ¿no? Ya lo vimos, que son estos ramilletes vasculares, ¿no? Acá está, de este lado quise poner, vamos a la izquierda. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un tumor, como estoy marcando acá, del polo inferior del riñón izquierdo, que de alguna manera tiene una progresión hacia la vena renal? ¿Qué pasa? La vena gonadal, que se la voy marcando acá, este es el recorrido, que en realidad es al revés. El drenaje venoso viene del testículo y llega aquí y desemboca a 90 grados. Entonces, ¿podría tener un varicocele izquierdo? ¿Sí o no? Sí. Y fíjense que la vena gonadal derecha desemboca en la cava, pero podríamos tener un tumor de polo superior que invade la vena renal, un trombo en la vena cava y el paciente debutar, que no es común, con un varicocele derecho. Entonces, muchas veces el testículo o el escroto es el espejo del riñón. Podría estar pasando, por eso nosotros, como urólogos, ustedes como clínico y semiólogos, estamos obligados a revisar al paciente acostado, parado, palpar y revisar. Pero si viene alguien y dice, doctor, yo de lo que estoy seguro es que yo este varicocele no lo tenía, yo les aseguro que nos obligan a estar haciendo una imagen para descartar, por ejemplo, un tumor renal. ¿Estamos, no? El diagnóstico se hace ecográfico, acá ustedes ven, esta es una ecografía, este es el vaso, entonces este es el riñón izquierdo y este es un corte, digamos, longitudinal, y ven acá, en el extremo, en el polo superior, un pequeño tumor, que lo describen como acá abajo, un tumor sólido quístico de 3 centímetros. Vamos a la tomografía del mismo caso. Bien, acá está. La tomografía, como ustedes ven acá, este es el parénquima renal izquierdo, este es el parénquima renal derecho. Como ustedes ven, tiene todo un puntillado blanco, ese es el contraste que llegó, qué mal se ve. Y acá lo que estamos viendo es el tumor bien definido con ese realce. Tiene un realce. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a sacar todo el riñón por un tumor de 3 centímetros o haríamos un esfuerzo por hacer una cirugía preservadora de nefronas o una tumorectomía? Y nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer eso. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es procurar hacer algo de esto. ¿Estamos de acuerdo? O, en el mejor de los casos, no tocar nada y vigilar. Muchas veces en la oncología renal, ¿por qué podríamos vigilar? Porque el mismo problema que teníamos con próstata. Cuando nosotros tenemos tumores muy pequeños, no nos damos cuenta en la bolsa si el que ladra es un caniche toy o un rottweiler. Entonces ahí aparece otra posibilidad, que la posibilidad podría ser la biopsia. Cuando uno tiene un tumor muy pequeño, el paciente tiene dudas y el paciente no acepta vigilar, que vigilar en oncología es una conducta expectante a menos que algo cambie. ¿Qué podría cambiar? Y podría cambiar, por ejemplo, el tamaño. Uno puede vigilar, si está vigilando una pequeña masa renal, un pequeño tumor de, según la bibliografía, 3 centímetros o menos, o 2 centímetros o menos, y digo, doctor, ¿qué le parece que será necesario que yo me opere? Y uno le dice, mira, este tumor, lo que uno no tiene muy en claro, es tan pequeño, no sabemos si el 100% de los tumores pequeños son estos adenocarcinomas. Entonces la pregunta sería, ¿y si hacemos una biopsia? Bueno, en los tumores pequeños, de hasta 1 centímetro, el 70% puede ser adenomas benignos y el 30% ser malignos.
y a partir de los 3 centímetros esto empieza a invertirse. ¿Me siguen, no? Hasta acá. Entonces, la otra indicación de una biopsia en un tumor renal sería una pequeña masa renal que uno tenga una duda diagnóstica concreta de si se trata de una cáncer renal o estamos pudiendo controlar un tumor benigno. ¿Entiendo? Depende. Habitualmente se ponen en un decúbito lateral y lo que siempre se intenta evitar en la biopsia es el intestino. Así que habitualmente la biopsia, ahora si te lo hacen bajo tomografía, lo hacen en decúbito ventral y punzan directamente, por ejemplo, en el ángulo costomuscular, ¿estamos de acuerdo? Van bien posterior. Bajo ecografía, los nefrólogos suelen hacer biopsias en decúbito lateral. Ahora bien, para ir cerrando riñón, el problema es de los quistes. Porque quistes renales, todos los que están acá, el 60-70% tenemos quistes renales. Quistes renales, acá están. Uno le explica a la gente, che, esto es una membrana con agua. Es una burbuja con agua. Esa burbuja con agua tiene una clasificación que es Bosniak 1. No me interesa la clasificación, pero que si el quiste empieza a tener características de nódulos, paredes engrosadas o algo, eso es un quiste complejo y hay que descartar que tenga un tumor. Enfermedad renal quística que lleva a la insuficiencia renal y trasplante, la enfermedad poliquística, que suelen ser autosómicas dominantes y genera esto, ¿no? Que cuando nosotros sacamos la pieza tenemos múltiples quistes renales. Tenemos múltiples quistes renales bilaterales que lo que fueron haciendo es alterando el parénquima y las nefronas. Entonces llegan a la insuficiencia renal. Y finalmente acá, esta es la imagen característica, bien amarillo de los tumores renales. ¿Estamos de acuerdo? Es la imagen característica de los tumores renales. Lo que les dije de la biopsia, ¿cómo terminó el caso este? Nosotros este caso lo operamos, le hicimos una tumorectomía, tenía 37 años, una chica de 37 años, y resultó ser un carcinoma de células renales, un grado 2. Fíjense, el tumor mide 3 centímetros de diámetro, se extiende a través de la cápsula, pero está confinado dentro de la fascia gerota, todos los bordes quirúrgicos están libres. Entonces nosotros pudimos ahí de alguna manera garantizar ese control local, como en la primera lámina mirando de reojo la función renal. Para cerrar, un poquito de, quiero que se queden con este concepto. Índice de filtrado glomerular. Si yo no tengo algo que esté alterando mi función renal, una enfermedad previa, no estoy tomando medicamentos, no soy hipertenso, no soy diabético, no tengo otra enfermedad, el índice de filtrado glomerular óptimo tiene que ser por arriba de 90 mililitros por minuto. Y está relacionado con una superficie, digamos, corporal, que es 1,73 metros, no importa. Nosotros decimos, che, ¿cuánto es el índice de filtrado? 90 mililitros por minuto. Cuando yo voy a diálisis, el índice de filtrado glomerular es acá, es un estadio 5. ¿Me siguen, no? Porque tengo un índice de filtrado glomerular de menos de 15. A veces los nefrólogos están dando vuelta para no dializar a un paciente, alguien que tiene 18, 20, 22, 23, y lo tienen medicado y todavía el paciente no entró en diálisis, pero empiezan a buscar un potencial donante para que el paciente, digamos, no tenga que ir a diálisis. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en los pacientes con tumores renales, mirar de reojo el índice de filtrado glomerular y no generar que nosotros saquemos un órgano entero a alguien de 32 años y a los 60 años sea hipertenso, esté medicado, o sea hipertenso y diabético y obeso, esté medicado, y su índice de filtrado glomerular lo alteramos de tal manera a sacar parénquima funcionante que en 20 años candidato a trasplante. ¿Me siguen por qué cambió entonces? ¿Me siguen, no? Entonces, en riñón estamos en la era de la cirugía de preservación de nefronas. Es así de fisiológico, no es oncológico. La oncología renal
se entrelaza con la fisiología renal. Necesitamos preservar nefrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cerrar, pequeño ejercicio. Si tengo un tumor acá, del riñón derecho, pequeño, que digo, bueno, no sé cuánto mide, pero seguro tengo mucho parénquima sano, tengo que elegir algo que yo garantice que dejo riñón funcionante. Y esos son o tumorectomías, ectomía es sacar solo el tumor, o una nefrectomía pero parcial. Ahora bien, si yo lamentablemente tengo un tumor importante que a su vez compromete el ilio, que es donde están los vasos renales, o el seno renal, voy a tener que sacar el riñón entero. Eso es doloroso, pero se llama nefrectomía radical. Ahora bien, cuando los pacientes... Cuando los pacientes tienen lamentablemente este cuadro de acá, este es el hígado y esta es una masa renal heterogénea que seguramente tiene un compromiso local con adenopatías y el tumor es poco probable que yo quirúrgicamente lo pueda sacar sin dañar, sin generar un sangrado, sin generar una lesión de la vena cava seria. Lo que tengo que empezar es con tratamientos para intentar reducir por lo menos el tamaño. Eso muchas veces se logra con estos inhibidores de los factores de crecimiento vascular y hoy en día aparece fuerte, muy fuerte, bastante buena, pero muy cara la inmunoterapia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema que nosotros tenemos que tener cuando analizamos la oncología del riñón o de la próstata es no pasar de movida a generar expectativas en el paciente de terapias que son muy caras, muy difícil de acceder, cuando en realidad yo tengo otras alternativas que están al alcance de la mano. ¿Me entienden, no? Bueno, voy bien en tiempo, me queda 45 minutos, voy a vejiga, me quedan 2 tumores. ¿Alguien tiene alguna pregunta de tumores renales o las dejamos para los últimos 10 minutos? Lo dejamos para los últimos 10. Bueno, voy a vejiga. Vejiga es así, digamos, así de, miren que digamos, ¿cómo podría decir? ¿Cuál es la palabra adecuada para ver esos helechos? Como decor en casa, ¿no? Decor house, podría ser algo de eso. Pero le quiero decir esto, quédense con esto. Nada es mejor que la vejiga propia. Nada es mejor que la vejiga propia. ¿Por qué? Porque como ven acá estos 3 helechos, lo primero que les quiero decir es que el arte de los tumores de vejiga, que tienen este aspectos papilares, la maceta simula la pared de la vejiga. ¿Me siguen? En todos los casos les quiero decir que esta macetita blanca de acá es el músculo detrusor. Entonces, la gran clasificación de los tumores de vejiga es tumores no músculo invasivos o tumores músculo invasivos. ¿Por qué? Porque si uno con esta, no, está ahí mismo, que nada es mejor que la vejiga propia, ¿qué problema tengo cuando se me escapa la liebre y el tumor es músculo invasivo? ¿Por qué? Porque ¿con qué voy a reemplazar a la vejiga? ¿Con qué voy a reemplazar a la vejiga? Y la vejiga sí, la puedo reemplazar con intestino, con reservorios, haciendo neovejigas, pero el arte acá sería encontrar a los tumores cuando, si esta maceta blanca es el detrusor, los tumores no son músculo invasivos, ¿me entienden? Entonces, acá la base es un poco ancha, y acá, ¿me entienden, no? Entonces, voy. ¿Qué tal? Esto es lo que les quiero decir. Entonces, por suerte, el tumor de vejiga suele ser un tumor, yo sé que esto queda grabado, pero parece que es el término, un poco alcahuete, porque el tumor de vejiga anuncia con sangrado, o macroscópico o microscópico. Ahora, el tumor de vejiga también tiene esta asociación que es sustancias que irriten la vejiga. Aparecen los fumadores.
O también aparece gente que tiene hábitos higiénicos bastante más alterados, y aparecen las combinaciones alcohol, fumar y desórdenes, pocos cuidados, pocos chequeos médicos. Pero también puede pasar que en un fumador que tiene una hematuria microscópica, y esto se puede debatir para nosotros en la urología. Repito, usted no tiene que pensar como urólogo, pero yo tengo un análisis de orina y tengo más de 5 leucocitos por campo, es pus. Si tengo más de 5 hematíes por campo, es hematuria. Lo que pasa es que es microscópica, pero es hematuria. Y le discuto a cualquiera que es hematuria. Ahora, ¿qué vamos a hacer con hematuria? Claro, cuando a mí un paciente me dice, hola doctor, ¿cómo le va? Yo fumo en pipa 30 cigarrillos por día y ayer oriné con sangre. La pelota viene de pecho, o sea, en el sentido de que es más fácil pensar lo que nos está pasando. El arte de todo esto es en gente que consulta poco, que fuma, que nunca hizo pis con sangre y manchó el inodoro, pero en un análisis de laboratorio tiene 7, 8, 10, 15 hematíes por campo persistentemente. Entonces aparece la necesidad de hacer una imagen del aparato excretor, y entre ellos primero la vejiga. El 70%, por suerte, se presentan como está a la izquierda de a la derecha de la pantalla de ustedes, ¿no? A la derecha de mi pantalla también, perdón. El 70% se presentan, como les mostré, el helecho sin invasión del detrusor. Pero lamentablemente, un 30-20% se presentan con compromiso del detrusor, y ahí aparecen los tumores músculo-invasivos. Y en el medio, como todo tejido, hay una lámina propia, que es una delgada lámina, que es la musculares mucosae, la lámina propia, que cuando los tumores están apoyados ahí no nos gusta nada, porque es un camino intermedio, como este que se ve acá, entre soy superficial, pero puedo ser profundo. Cuidado. Y esos son tumores de alto riesgo. ¿De alto riesgo de qué, doctor? Y de alto riesgo de que esto progrese o recidive. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y otro porcentaje, no es lo común, que sean invasores ya del espacio extravesical. Eso diría que no es común que debuten así, que sí es común que progresen hacia eso. ¿Estamos? Y también de estos 70% de los tumores superficiales, un porcentaje va evolucionando hacia el compromiso del músculo. ¿Por qué el valor de la ecografía? Y lo vamos a ver en el laboratorio de habilidades. Porque en una ecografía sencillita con la vejiga bien planificada aparecen estas imágenes que no es ni más ni menos que la del helecho. Ahora, yo con esta ecografía puedo inferir, inducir que la pared que es esta, que el músculo detrusor está comprometido o no. Sí, puedo yo, digamos, inferir, pero lo que voy a necesitar es esto, es ir a hacer una cistoscopía, que es entrar por la uretra del varón o de la mujer y apoyarme y ponerme de frente al tumor. Si ven acá, por ejemplo, lo están viendo ¿no? Este que está acá es la barra del trígono, y acá seguramente está el meato por donde el riñón derecho eyacula orina. Entonces, este es un tumor bien de aspecto papilar, que ahí puedo decir, che, y mide tanto, y ocupa tal porcentaje, y es friable, y no me gusta, y me impresiona que invade, o me impresiona que es superficial. Uno ahí puede deducir todo y empezar a pensar la estrategia. O este que está por acá, no me gusta tanto, no es tan papilar, me impresiona que es más grueso, que la base de implantación es finita o gruesa. Yo puedo tener varias características, pero esta es la presentación. Entonces, acá abajo, suelen ser también estos que se ven acá de bajo grado histológico, en grado 1, 2, 3 y 4. 3 y 4 uno interpreta que algo está pasando, y 1 y 2 no es tan grave, ¿estamos de acuerdo? Y de estos que son superficiales, en general son estos carcinomas transicionales, que rápidamente nos lleva al epitelio transicional de la vejiga, ¿no? Las células que tienen estas características de acomodarse. Bueno, el 90% son así, pues hay otros menos
que merecen. Hay un concepto que en vejiga es distinto que en otros órganos. Yo les digo acá así, che, ¿qué interpretan de un tumor in situ? De cualquier otro órgano, ¿no? Che, este es un carcinoma in situ. In situ. Diana dice, para mí in situ me lleva a que algo invade algo profundo. Te estás leyendo y te confundes. Profe, in situ significa en el sitio, digamos, que todavía no atravesó la membrana basal, digamos, y Bien. disminuye el riesgo de metástasis. Bien, Santiaguito, pero lo que te quiero decir es que lo que nos pasa a todos es que cuando yo a alguien le digo, tranquilo, porque usted tiene, a mí, me dice a mí, estoy sentado, y me dice otro médico, quédate tranquilo que tenés un tumor in situ, lo primero que interpreto es que, bueno, no es agresivo, está ahí, en el sitio, localizado, que yo. No, vejiga es un problema el in situ, porque el in situ es un tumor plano, pero de alto potencial maligno. Es la diferencia con tener un in situ de otro órgano. ¿Me entienden, no? Porque in situ nos llevaría a todos a, che, bueno, estoy aliviado. Si uno tiene un in situ de vejiga, estamos en problemas, porque en serio es un tumor que merece mucha atención. Entonces, esta manchita roja que vos ves ahí, ¿por qué nos podemos comer el diagnóstico de un in situ? Porque va a ser similar a ver una cistitis. Va a ser similar a ver una manchita roja, una cistitis, estamos de acuerdo, ¿no? Y eso, digamos, a nosotros nos puede de alguna manera, digamos, complicar la cosa. Entonces, este otro capítulo, tenemos los papilares superficiales, van a estar los músculos invasores. Y en el medio, cuidado, tumores planos, manchas rojas en la vejiga, de alto potencial maligno, que el 50% puede progresar y el 50% invadir. Y la pregunta es, ¿y cómo los tratamos acá? Y ahí vamos armando cómo los tratamos. ¿Y esto qué es? Qué lástima que se ve tan mal acá. Bueno, lo que yo quiero decir es que acá lo que están viendo son tumores que evidentemente no son como el helecho, no son superficiales. Son tumores sólidos de una base de implantación ancha, que son esos que debutan a veces invadiendo directamente y que a nosotros, por lo pronto, lo que nos tenemos que preocupar es hacer una resección muy profunda en esa maceta del helecho y que el patólogo diga, che, valió la pena resecar tan profundo porque ya esta parte del detrusor está libre ahora. ¿Me entienden, no? Lo primero que uno tiene que dar acá es que estos tumores sólidos, el secreto para controlarlos son resecciones profundas en la pared de la vejiga, endoscópicas. Si yo solo raspo lo superficial, voy a mandar solo la mucosa y eso no me sirve. Yo necesito en estos tumores sólidos ser agresivo uno localmente al resecarlo. Ahora, allá, acá, de este lado, este pochoclo que se ve acá son litiasis en la vejiga. Los pacientes que tienen mala flujometría, vale decir que la orina en la vejiga se acumula, hay turbulencias, mucho roce, no vacía bien, esto suele ser típico de los prostáticos, pues van teniendo residuos, orinan mal, suelen precipitar cristales, se infecta la orina y esa precipitación de cristales lleva a la formación de cálculos. Y esto muchas veces es gratuito y quedan los cálculos mucho tiempo ahí, pero muchas veces por un efecto inflamatorio termina generando algunos tumores raros que son carcinomas escamosos. ¿Estamos de acuerdo? Nada, no quiero que se acuerden el carcinoma transicional, pero que sepan que hay enfermedades como los cálculos que predisponen a otras cosas. Y este es otro tema que vemos a veces, entramos a la vejiga y no vemos un tumor, pero en la bolsa de perro no sabes si es Doberman, Rottweiler o alguna otra razas Pitbull, no te das cuenta qué es, porque es difícil. Aparecen estas cistitis glandulares. Estas cistitis glandulares pueden llevar a un tumor bastante raro de vejiga, muy agresivo, que es el adenocarcinoma, pero también entonces nos obliga al momento de hacer la endoscopía, por ahí hacer un esfuerzo y hacer alguna biopsia. ¿Estamos de acuerdo? Que es con pinzas sacar eso que estamos viendo que no nos gusta y mandarlo a analizar. Y después el patólogo en 7, 10 días nos devuelve la pelota y nos dice de qué se trata. Entonces, nada, para ir cerrando,
En general, debutan con hematuria micro o macroscópica, error conceptual, sesgo de médico, que creo que hematuria es solo si orinó con sangre. Cuidado con eso, ¿me entienden? Porque entonces, bueno, diría con el mismo condimento, ¿para qué hacemos un PAP en ginecología? No, espero que algo se manifieste, no hago un PAP para detectar precozmente. La hematuria microscópica es hematuria, lo que pasa es que es micro. Entonces, cuando digo hematuria, micro o macroscópica. Carcinoma in situ, ese traicionero plano que puede invadir, síntomas irritativos. Alguien que tiene síntomas como de cistitis todo el tiempo, dolor al terminar la micción, fuma, no me cierra el cuadro, hacemos una endoscopía y en la endoscopía aparece probablemente una mancha roja, estamos de acuerdo, ¿no? Y otra cosa que podría pasar, miren lo que les voy a decir, ¿qué pasa si mi tumor de vejiga que está acá abajo, lamentablemente se apoyó o me invadió el meato izquierdo? El meato izquierdo, que es donde el detrusor hace el uréter hace un trayecto por debajo del músculo detrusor de 2 centímetros y finalmente se abre en la vejiga. ¿Qué pasa si un tumor, de alguna manera, está apoyado ahí y hace esto? Me obstruye y me da toda una hidronefrosis porque me dilata todo el uréter izquierdo y el paciente puede debutar a veces con un riñón anulado o con una hidronefrosis o con dolor lumbar. Entonces, ¿qué puede pasar también que es muy interesante hoy? Esto, ¿podría, digamos, haber una exfoliación de células anaplásicas y mezclarse con la orina? Y sí, claro que sí. Entonces nosotros, otra herramienta para diagnóstico o para seguimiento es solicitar PAP en orina. El PAP en orina le decimos a los pacientes que, por ejemplo, 3 días consecutivos, cuando se levantan, descarten la primera micción y el segundo frasquito, la junten y así junten 3 días. Y eso es lo que piden, por ejemplo, los patólogos. 3 días seguidos, la segunda orina de la mañana para evitar la primera orina concentrada que puede dar falsos positivos. O nosotros cuando entramos a hacer la citoscopía sacamos ahí para PAP en orina. El PAP en orina lo que queda bastante claro es que es positivo cuando los tumores son más indiferenciados, de alto grado, no cuando son de bajo grado. O sea, si yo tengo el Rottweiler, ahí el PAP es positivo. Pero por ahí si yo tengo el caniche toy, de nuevo el problema del caniche toy, nada, me da negativo. Pero me sirve. ¿Por qué me sirve? Y porque si yo hice una endoscopía, no me cierra el tumor, le pido un PAP. Si el PAP es positivo, sé que estoy frente a un tumor más del lado del Rottweiler que del caniche toy. Entonces empiezo a pensar la estrategia. Esta es la citoscopía, la hacemos al paciente en posición de litotomía, lo ven allá, y en un monitor vamos intentando progresar un instrumental flexible, semirrígido, y vamos viendo las paredes de la vejiga. Y acá está lo que usamos nosotros habitualmente, que eso se adapta bien a la uretra del varón y permite con un gel local de lidocaína uno ir mirando, y repito, todas las curvaturas de la uretra. Este citoscopio se va adaptando y va pasando sin decirle, ya está, con un instrumental rígido de 20 centímetros, como hacíamos, que era lo más parecido a una tortura. Ahora estamos con instrumentales que obviamente son más caros. Digamos, también hay que decirlo, se me ocurre cuánto sale, 40.000 euros este. ¿Cuánto sale este? Sí, el flexible. No, sale mucho más. Estamos discutiendo. Hay instrumentales de estos que son muy bonitos, salen $50.000. ¿Me entienden? Y que a veces están creados para que duren 100 procedimientos. Y en el 101, ¡pac!, se interrumpió la óptica y no viste más. Bueno, entonces, para vejiga uso ecografía, uso urotomografía, porque yo para ver el aparato urinario. La otra pregunta es, si yo tengo un tumor en la vejiga, un carcinoma transicional del urotelio, ¿no tendré uno en el riñón que es el que en realidad cada vez que baja la orina por el uréter me está sembrando
una celulita abajo, claro. Entonces, lo que está escrito es que cuando yo tengo, digamos, un tumor arriba, un tumor del urotelio, porque yo no me quise meter en tumores uroteliales, pero quiero decirle algo. Si yo tengo un tumor en el uréter, también va a ser de epitelio transicional, lo mismo que si tengo un tumor arriba en la pelvis renal, en el embudo o en los cálices, van a ser tumores del urotelio. Ahora, si yo tengo un tumor en el urotelio, tengo 70% de chances que cada vez que baja el bolo de orina por el uréter, por esa cuestión de exfoliación como en el PAP, me esté sembrando una célula abajo. Y no es tan infrecuente entre urólogos estar operando tumores de vejiga con recidivas frecuentes y que aparezca en una tomografía con contraste el tumor en la pelvis renal. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuántas veces uno tiene un tumor en la vejiga y termina teniendo un tumor arriba en el uréter? Menos, solo 20% menos, bastante menos. ¿Me entienden? Entonces, hacemos así. Nada, un algoritmo que no viene al caso, pero sí en la sospecha diagnóstica aparece acá el rol de la cistoscopía y eventualmente de hacer biopsias. Si la biopsia es negativa no hago nada, pero acá empieza el problema de, che, entro a hacer una cistoscopía y me encuentro placas rojas que puede ser un in situ, o un tumor infiltrante, o tumores superficiales, ahí voy viendo qué hago. La resección es esta, con un ANSA, esto se pone rojo, bien fluorescente el ANSA esa, se apoya en el tumor y lo va debilitando y resecando hasta que llega al detrusor. La idea es no perforar, pero cuanto más detrusor le mandemos al patólogo es mejor, porque si el patólogo me dice, che, acá está el tumor, es un carcinoma transicional, pero el detrusor está libre, en ese momento el paciente está libre de enfermedad. Y después veo qué hago. ¿Me siguen, no? Nada, para estos tumores superficiales, una vez que los saco, quédense con este concepto. Para los tumores que son muy superficiales, puede andar bien cualquier cosa que yo instile en la vejiga. Por ejemplo, estos agentes alquilantes, que la base fundamental es el magnesio, llama mitomicina, pero para cualquier tumor de alto grado o tumores estos in situ, que todavía no son invasores, pero están en el límite, se utiliza inmunoterapia. Para la vejiga se utiliza, ¿y qué inmunoterapia? Se les va a llenar la cabeza de preguntas, la BCG. Ah, ¿por qué? Después, al que le interese, después charlamos. Se instila BCG en la vejiga y nosotros lo que hacemos es procurar en el órgano, no sistémico, en el órgano una respuesta inmunológica innata. O sea, que de ahora en adelante la vejiga reconozca, digamos, cualquier proceso atípico y que responda con una respuesta justamente inmunológica innata, que lo logramos al instilar BCG en la vejiga. Pues le digo cómo se hace. El problema se nos complica cuando es refractario. El paciente sigue haciendo tumores a pesar de la BCG, aparece otro capítulo. Bueno, no importa. Cuando tengo que sacar la vejiga, chicos, es muy mutilante. Por eso la primera lámina es no hay nada mejor que la vejiga de uno, porque la cistectomía radical en la mujer es vejiga y anexos, estamos de acuerdo, y útero, y ganglios. Y tengo que llevar una vejiga nueva hecha con intestino. No hay nada mejor que la vejiga de uno, está claro, ¿no? Y cuando opero el varón, tengo que hacer la vejiga y sacar la próstata y las vesículas seminales y los ganglios y ver qué hago. Pero en general, cuando tengo que llegar a estos procedimientos, hay que pensar en hacer una neovejiga, una vejiga nueva con algo, que en general es con intestino, y demás está decirle lo mal que se lleva la orina con el epitelio intestinal. Metabólicos, alcalosis, infecciones. Así que, nada. Así sería confeccionar una vejiga, ver el intestino. Bueno, ahí empezamos a trabajar, ahí intentamos hacer el meato, bueno, es complejo, no quiero que... La metástasis de cáncer de vejiga, quimioterapia e inmunoterapia, nada más. Y voy a otro, al último, me queda media hora. Me queda 20 minutos, dale.
uno lo primero que ve acá en testículo, siguiendo mi arte abstracto, podría poner, yo lo puse así, dije primero, no puede ser más grande el huevo que la gallina, tómenlo como quieran, pero a veces a los adolescentes hay que hablarle, mirá, ves de ahora en adelante, ve los testículos, pues hay una edad, la adolescente, la madre lo lleva al urólogo, a mí me resulta muy agradable tratarlo, yo no hago pediatría, pero hago quedar al padre que esto, aquello, y la mejor manera de enseñar es, mirá, ves el pene que está creciendo, nunca el testículo puede ser más grande que el pene, tigre. Claro, no, esto le causa gracia, pero ¿qué quiero decir con esto? Y mucho menos la asimetría entre el tamaño de un testículo, que era como este, y con el tiempo paso a tener un testículo así. Entonces, eso es como le hablamos a los adolescentes, que los adolescentes hay una mezcla, pero hay un tema comparativo, se miran en las duchas con otros, empieza los caracteres de Prader, digamos, de puberares, el desarrollo, y entonces hay que enseñarles estas cuestiones en criollo, porque no es infrecuente que aparezca alguien con un tumor de testículo duro, sólido, que hace 2 meses que el testículo de un lado duplica el tamaño del testículo del otro y no dijo nada. Entonces, es así la cosa, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, es el tumor más frecuente entre los 20 y los 35 años. A mí me había quedado cuando entre los 18 y los 40, y acá depende de donde uno lee, de testículo, digamos. Es el tumor más frecuente entre los 25, entre los 18 y los 40, 20 a 35 años, el de testículo sacando las leucemias. O sea, en gente joven es el tumor más frecuente sacando las leucemias. Esa es la importancia que tiene para nosotros, si bien quizás la estadística representa el 1,2% de los tumores, pues si me voy al Instituto Nacional del Cáncer, testículo quedaría por allá recontra abajo. Pero cuando se da a esta edad. Es común, digamos, ¿y qué característica tiene? Todos los esquemas de quimio y radioterapia son tan efectivos que se curan casi en el 95%, a menos que aparezca algún teratoma que no son ni radio ni quimio sensible, pero el concepto que hay que tener es este. Es común así, el de acá de remera soy yo cuando era chico. Sí, después tuve algunos problemas, pero chicos, cuando uno estudia testículos, me sigue pasando a mí como especialista, digo, bueno, perfecto, vamos a hacerla fácil. El seminoma, el más común, ahí se nos agota todo. No, y la pregunta, el tema es que lo más comunes son tumores de células germinales. Y se nos incendia, se nos quema la cuerda, y si dentro del tumor de células germinales hay seminomatosa y no seminomatosa, ¿dónde están las células germinales, señores? Ese es el tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros hacemos un corte de testículo aparecen los túbulos seminíferos. Entonces, cuando aparecen los túbulos seminíferos, después fuera de eso hay un intersticio, un estroma testicular, pero ahí dentro de los túbulos seminíferos están las células germinales, donde básicamente nosotros tenemos acá los túbulos seminíferos, que es donde se dan los seminomas, y acá adentro nosotros tenemos las células de Sertoli, ¿estamos de acuerdo? Ahí adentro, las células de Sertoli, dentro de los túbulos, y por fuera en el estroma las células de Leydig, por fuera de los túbulos seminíferos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dentro de esos túbulos seminíferos, lo primero que uno diría es claro, entonces, es claro, puede haber tumores que deriven de estas células de Sertoli o los tumores que directamente deriven de estas células germinales. ¿Estamos de acuerdo, no? Dentro de las células germinales hay seminoma y no seminoma. Entonces uno dice, che, ¿y dónde están los tumores de Leydig? Bueno, son los que están por fuera de los túbulos seminíferos. Pero en la mente de uno, entonces,
dentro de los túbulos seminíferos, donde se da la espermatogénesis, ¿qué células tenemos para decir, che, claro, acá se dan los seminomas y los no seminomatosos? Y también se dan los de Sertoli. Pero, ¿qué me interesa a mí? Y yo, digamos, corro con caballo del comisario y digo, ¿qué me importa si todos se curan? Sí, bueno, eso está bien, pero si no entiendo cómo se presentan, hay un problema. Entonces, lo más común es que se presenten tumores de células germinales, vale decir, células que están dentro de los túbulos seminíferos, que es donde se da la espermatogénesis, que está todas las cadenas, no espermatogonia, primaria, secundaria, toda la espermatogénesis, pero que a su vez ahí pueden ir marcando o teniendo marcadores tumorales de acuerdo a esa línea de la espermatogénesis y aparecen cosas raras, porque también aparecen acá marcadores de estos tumores que pueden ser la alfa-fetoproteína, la beta-gonadotrofina coriónica o un marcador cuantitativo que usamos que es la LDH. Pero se caracteriza el testículo por tener marcadores tumorales. Y vuelve la cantinela, che, pero son seminomas, no seminomas, son de Leydig, ¿qué son? No importa, lo más común es que son tumores de células germinales, que pueden ser seminomatosos o no seminomatosos, que lo más común es que sean seminomatosos, pero puede haber no seminomatosos. ¿Qué pasó? Estamos bien, ¿no? Entonces estamos parados acá, estamos parados en el núcleo de la espermatogénesis. Y por eso es importante, y por eso la gente va a preguntar, ¿esto me afecta a la fertilidad? ¿No me afecta si me sacan un testículo? ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado con eso. Porque eso es lo que hay que contestar cuando aparecen estos casos. Porque estamos pegando en el núcleo de la espermatogénesis, estamos pegando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 95% lamentablemente son tumores de células germinales, y algunos quedan por fuera, pero el 95% son tumores que están relacionados con esta célula de la espermatogénesis. Sigo. Células germinales son justamente esta de la espermatogénica, 95%, y cuando se da acá la mayoría son malignos. Después vamos a ver los no seminomas, tenemos otros, carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, lo vamos a ver, otros carcinomas, pero la mayoría son malignos y aparece, digamos, una mezcla entre seminomatosos y no seminomatosos que vamos a llamar, digamos, mixtos. Ahora, a veces tumores, células no germinales, bueno, las células de Sertoli no tienen nada que ver con la espermatogénesis. Está claro eso, pero están dentro del túbulo seminífero. Ahí viene la confusión. ¿Me siguen, no? Ahí viene la confusión. Esto, lo de Sertoli no tiene nada que ver con la espermatogénesis y ahí aparece este de Sertoli y entre paréntesis de células de Leydig que están más en el estroma por fuera del y que son malignos en el 10%. Vale decir que nosotros podríamos tener tumores, células de Sertoli y yo que no sean tan agresivos y vemos qué hacemos, no me importa, vemos qué hacemos. Y a veces acá, miren la diferencia de vejiga. El carcinoma in situ de testículo llega a ser un tumor invasivo en un periodo aproximado de 5 años, pero el carcinoma in situ de testículo, hoy nosotros aún cuando nos dicen, cuando sacamos algún testículo, había carcinoma in situ, no tenemos muy en claro en este caso qué significado tiene, sin embargo tenemos muy en claro en vejiga qué significa, ¿me entienden? Sigo. Lo más común, como dijimos recién, acá quiero poner que se da toda la serie, ¿no? Tumores senoendodérmicos en los niños, coriocarcinoma entre los 20 y los 30 años, carcinoma embrionario bastante común, 25%. El seminoma solo en sí mismo se lleva al 40-50%. Pero lo más común es que sean mixtos. ¿Se entiende a lo que voy? ¿No? Que tengan componentes de más de uno porque comparten una celularidad. Entonces empieza a haber como fusiones, ¿verdad? Y un 10 o un 30% se pueden presentar con metástasis al diagnóstico. Poco eso uno puede tener como muletilla, lo mismo pasaba en vejiga, lo mismo en próstata, ¿no? Hasta parece que es un término bastante para decir, che, ¿se pueden presentar con metástasis? Sí, un 25 o 30% siempre quedamos bien parados ahí. RR es el riesgo relativo de que algo pase, entonces si son gemelos, estos son gemelos y curas. Imagínate aquellos. Yo soy practicante, no quiero decir nada de los hermanos.
tienen entre 2 a 12 veces más riesgo de que si tuvo uno tenga el otro. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, el que seguro hay que tener cuidado es el familiar, el chico, el hijo, el primo, el sobrino, que llegó a la adolescencia y no tiene el testículo descendido. La criptorquidia se asocia, impacta directamente. Que a mí me gustó poner acá, chicos, porque es distinto que ectopía. Ectopía es un testículo que bajó y se puso en el muslo. Yo nunca vi ninguno, pero esa es una ectopía. Ectópico, un testículo que bajó y quedó en cualquier lugar. Y otra cosa es un testículo que no descendió y quedó, miren, imagínense este cilindro que es el conducto inguinal, que quedó o en el abdomen o atrapado en el conducto inguinal y no lo puedo palpar, o en el orificio inguinal profundo, o en el orificio inguinal superficial, pero, como también decía un jefe mío, ya tiene una disgenesia. Algo histológico no está bien, porque no está en la bolsa escrotal, que es donde el testículo tiene 2 o 3 grados menos que en el cuerpo, y que le permite tener las funciones fisiológicas normales. Entonces, acá algo no anda bien, entonces tiene el riesgo relativo, impacta directamente. Puede darse en forma sincrónica en pocos casos o metacrónico. Nosotros lo que nos queda en la mente es que cuando diagnosticamos un tumor de testículo, los próximos 5 años hay que controlarse periódicamente, es obvio, ¿no? Ahora bien, forma de presentación frecuente, voy a empezar a terminar, aumento de tamaño, dolor testicular. Sin embargo, como todos estos son tan traicioneros, en esta ensalada de células germinales pueden liberar distintas hormonas o sustancias que hagan que alguien debute con un cuadro virilizante, que te traigan un chico chiquito con un desarrollo puberal, escroto oscuro, perianal oscuro. Hay varias cuestiones que puede hacer, o ginecomastia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por ejemplo, esto de células de Leydig también liberan andrógenos, células de Leydig liberan testosterona. Está claro, ¿no? Está claro. O una masa abdominal, una criptorquidia. Alguien que no tenía el testículo nunca en el escroto y aparece con una masa abdominal. Che, ¿qué será esto? ¿No será de testículo el que no le descendió? O metástasis retroperitoneales. Diagnóstico diferencial, de lo que le dije, che, si se ve a un adolescente, ve el testículo grande, tráemelo, vení. Digamos, esto o el huevo o la gallina, o el testículo grande, vení. Y aparecen. Acá estamos haciendo, estás transiluminando, poniendo un poquito de luz por atrás del escroto, lo ven, ¿no? Y cuando hay líquido, transilumina. Ahora, cuidado, porque un tumor de testículo puede dar un trasudado, algo inflamatorio. O, como ven acá, una virilización a aquel lado, prácticamente un chiquito que lo traen con desarrollo o una hiperpigmentación de escroto y genitales. 25% de diagnóstico al inicio. Me interesa este caso. Paciente, hoy en la actualidad, amigo mío, Martín, 17 años, debuta con dolor de espalda, hincha de Alvarado, problema para mí, yo soy habitué de la platea de Aldo Civi, se los quiero decir a todos los que están acá, a todos los que están acá, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, él no, porque vos te conozco, ahí empezó una rivalidad y finalmente masa retroperitoneal, dolor lumbar. ¿Lo ven? ¿Ven esa masa retroperitoneal ahí? En 2 cortes, en este un axial, acá está el riñoncito desplazado, este es un sagital con la columna acá, el músculo psoas, intestino y toda esta masa retroperitoneal. ¿Qué es esto? Sí, muy grande. Y también puede debutar, este es mi amigo, este no era el caso, con una suelta de globos pulmonar, con metástasis pulmonares. Vamos a cerrar, vamos a empezar a cerrar. 18 años, amigo, consulta por guardia, dolor lumbar bilateral, antecedentes de criptorquidia, testículo izquierdo aumentado de tamaño, le dan, de la guardia le dan un turno con el urólogo, pero por este antecedente de la criptorquidia, y me viene con una ecografía testicular. Ecografía testicular, ven acá el testículo derecho, nada, tiene algo homogéneo, una ecogenicidad simétrica, sin embargo el testículo izquierdo tiene acá esta lesión que la describe como testículo de 3x2x2, en su interior imagen isoecoica mixta con áreas hipoecoicas en su interior, vascularización interna, nódulo, y se evidencia un varicocele izquierdo.
Es bastante común en la urología que encontremos más de una alteración anatómica, o sea, que aparezcan más cosas que la que uno está buscando. Siempre hay algo más. Uno busca y tiene un uréter así, un riñón, siempre aparece alguna otra malformación. Bueno, marcadores. El testículo se caracteriza por tener marcadores, por suerte, porque, se los digo ahora y para siempre, todos los órganos que tienen marcadores tumorales permiten después seguimiento. Si yo tengo alfa-fetoproteína elevada o no, subunidad beta, digamos, elevada o no, o LDH elevada o no, a mí me sirve si están elevada para ver cómo se comporta después de los tratamientos. Porque si sigue elevado es que algo funciona mal. Este chico tenía la alfa normal, sin embargo, en 160.800 la subunidad beta, cuando lo normal es de 0 a 0,1. ¿Me siguen, no? Y la LDH, que lo normal es hasta 250 en 400. O sea, uno no importa porque nosotros no somos especialistas en urología, pues che, la subunidad beta está mal. Y uno empieza, ¿qué tipo de tumor tendrá? ¿Será un seminoma? ¿No será un seminoma? ¿Pero qué será de célula? ¿Será un mixto? ¿Qué tendrá, qué no tendrá? Pero, moraleja, ya acá puse los 3 marcadores elevados, en realidad el alfa-feto estaba normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imágenes. Hasta ahí, le digo en el medio qué hacemos, porque uno dice, podrían ir pensando, si el tumor de testículo no lo van a operar. Sí, claro que lo vamos a operar, pero estoy mostrando la estadificación, porque ya nos vino así porque tenía una lumbalgia, un dolor de espalda. Entonces tenemos este paciente y le mandamos a hacer la ecografía de testículo, pero también teníamos esta tomografía en este corte coronal, como ven acá, este riñón desplazado, hidronefrosis, eso le daba dolor, pero también esta masa retroperitoneal que comprimía todos los músculos lumbares, y el paciente, el chico, se quejaba de esto. Entonces tenemos al diagnóstico esa ecografía con el tumor testicular izquierdo y esta masa retroperitoneal de 8 centímetros, paciente sintomático, 17 años, que una semana antes no tenía ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, fuimos a quirófano y hacemos concepto, la orquiectomía radical. Cuando uno va a operar un tumor testicular, tiene que sacar el testículo, epidídimo y todo el cordón hasta el ingreso del cordón al orificio inguinal profundo. Eso es la orquiectomía radical. Y no se debe hacer y no se puede hacer por vía escrotal, porque como en la vulva hay otro drenaje linfático. Nosotros tenemos que respetar, y el testículo entonces no debe violarse el escroto que va a ganglios superficiales de la ingle, sino que esta es la vía que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podríamos discutir esto, se me acaba el tiempo, le vamos a poner una prótesis testicular. Bueno, si tenemos todo y el paciente lo pide, pero tiene que estar ahí, se puede poner una prótesis siliconada. Ahora, podemos diferirlo también, no nos enrosquemos ahí, estamos tratando un tumor. No es común que uno se dé vuelta y diga, che, pasame de 3 prótesis y quiero poner una. Las prótesis salen $3.500, así nomás se los digo, y a veces las cubren y otras veces no. Pero que nos quede ahí. Patología, carcinoma embrionario. ¿Es o no un tumor de células germinales? Sí, claro que es un tumor de células germinales. Pero en este caso es un carcinoma embrionario que tiene estas características. Y la característica de este carcinoma, a diferencia del seminoma que no da metástasis, es debutar con metástasis, que fue lo que le pasó a este chico. Entonces dice, el testículo no neoplásico muestra una atrofia, hiperplasia, empieza toda la mayonesa, toda la orquesta de las células, de los túbulos seminíferos, la del costado, la de un poquito más allá. Pero lo importante es que la albuginia está libre, vale decir, localmente. Ahora, ¿quién me diría, y Fernando, qué importa que localmente no tenga nada si tiene una masa retroperitoneal? Bueno, va a cerrar. Este es por todo lo que les conté que quede en la mente. Por, digamos, la tremenda masa retroperitoneal, por tener esos marcadores en valores tan elevados, tiene esta característica, es un tumor estadio 3, S3, no importa, quiero que sepan que tumor local, ganglios retroperitoneales y marcadores por el cielo.
Entonces, y yo le dije al principio, che, algo acá no cierra, no se curan en el 95% de los casos. Nos permitimos dudar, pero ¿qué pasa? Son muy sensibles a la quimioterapia. Pero necesito hacer quimio y que los marcadores me bajen y que desaparezcan, para ver cómo ando. Se le hace, como ven acá, se le hace la orquiectomía, pero como no podía ser de otra manera, persiste acá arriba la subunidad beta elevada. Claro, ¿y dónde está el tumor? ¿Y dónde va a estar? El testículo, cuantitativamente del tumor tendría un 10% y el 90% está en el retroperitoneo, ¿no? Se le hace 4 ciclos de quimioterapia a base de platino. Es quimioterapia que hoy en día no es tan tóxica, sin embargo, sí puede alterar la espermatogénesis durante un par de años. Cuando termina, sigue con esa subunidad beta elevada y hay otro concepto. Entonces se le va a buscar, miren acá, ven acá ahora, miren la diferencia que hay con la tremenda masa que teníamos por acá. Entonces, la quimioterapia logró una remisión, sin embargo, tuvimos que ir a hacer un rescate, una linfadenectomía de rescate, de salvataje, que es terminar de sacar lo que la quimioterapia no había logrado. Y meses después negativizó ya los marcadores. Estamos bien, te gustó el final, ¿no? A ver, es un final feliz, es muy yankee. Bueno, cierro. Esto es un óleo. No, todas las manchas no son lo mismo. Pene. Termino. Cuando vean una mancha roja en el glande, acuérdense de la memotecnia penis con Z final. Cuando uno ve algo, lo sencillo es decir es una balanitis. Sí, bueno, eso es lo sencillo. Pero lamentablemente la vida. Entonces uno tendría que hacer una memotecnia acá, decir, bueno, psoriasis, eritemas, pueden ser neoplasias, pueden ser infecciones o pueden ser lesiones pretumorales. Me sirve para pene nada más que se queden con que cualquier mancha roja, acuérdense de mí, en vez de penis, con ese penis con Z, porque Z es esta eritroplasia de Zoom, que es una pretumoral, pero quédense con esta idea. Si cualquiera que le consulte que tiene una manchita roja en el glande no mejora con una cremita con antibióticos y antimicóticos, merece la consulta con el dermatólogo. Estamos de acuerdo, ¿no? Hoy les dije no sé a quién, que hoy a la noche palpen al abuelo, hay 2 que vivían con el abuelo, que ya se fueron, y ustedes revisen a hijos, lo que sea, y algo de esto, y ustedes van a contar que en el 95% de los casos han tenido manchas rojas que remitieron, como una remisión, con una cremita, pero esto es lo que quiero que se lleven. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, terminé hoy. Nos queda nada. Lamentablemente estuve justo. Yo sé que hay muchas preguntas. Los que tengan interés, ahora empieza, ¿no? Ya la comisión. Nos quedó un ida y vuelta. Espero que les haya gustado. No es tan fácil pararse frente a tumores y mantenerlos entretenidos 2 horas. Pero estamos abiertos con Agustín durante el día o lo que fuese. Si alguien tiene un interés especial en algo, quedó algo en el tintero, lo charlamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo, chicos, para ustedes. Ahí los chicos dicen gracias. Bueno, nos vemos a la tarde. Un abrazo a todos. Gracias.